Hola hermano, Dios los bendiga. Aquí estamos en el libro de Marcos y vamos a empezar a hablar del contraste que hay para ir comprendiendo más la lectura y para que el Espíritu glorifique más su nombre en nuestros corazones y viendo qué es lo que significa todo lo que el evangelista está escribiendo. Por ejemplo, ya hemos visto que el evangelista está colocando. Esta es la gran noticia de Jesús el Cristo. El principio también, el comienzo ¿de qué? De una nueva creación. El comienzo, el fundamento de una nueva creación. El fundamento de un nuevo nacer. De muerte a vida. Claro que sí. De muerte a vida. ¿Relacionada con qué? Obvio. Con la resurrección del Cristo. Y ahora estamos viendo esto como empieza aquí. Coloca al profeta Isaías ya, y el cual dice, como dice, Él preparará tu camino delante de ti, delante del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? El hombre sin Dios, el hombre en un desierto. El hombre también aquí lo va a colocar. El hombre en caminos que no son del Señor. Por eso le dice, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Por qué? Porque no están lejos, están sin camino, ¿cierto? Bautizaba a Juan, ¿cierto? En el desierto, con agua, y por lo mismo, para arrepentimiento, para perdón de pecado, para que el hombre se vuelva a Dios, ¿cierto? Por medio del profeta. Este le está preparando un camino, una iniciativa de Dios, ¿cierto? Y hacia el hombre. Considere dónde está el hombre, en una cautividad por el pecado, en una ceguera, en una condición sin Dios. Por eso dice, y salían a él toda la provincia de Jerusalén. Dice, y salían a él toda la provincia de Judá y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Eso es lo que lo tenía lejos al hombre de Dios. Luego le dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Y le dice que él va a bautizar con Espíritu Santo. Lo que ellos no tienen, lo que a ellos les falta. Que él ha sido bautizado con agua para el arrepentimiento, ¿cierto? Para perdón de pecado. Pero él va a bautizar con Espíritu Santo. Y aquí se muestra a Jesús que vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, para cumplir, así como dice el otro evangelio, para cumplir toda justicia. ¿Cuál justicia? La que viene de Dios. Por eso dice que él, ¿cierto? Como le hemos dicho, lo hizo menor que los ángeles, pero lo coronó con gloria y honra. ¿Por qué? Porque se hizo semejante al hombre. En esa unidad con el hombre, en esa humillación, el hombre está viviendo. Mire cómo está. ¿Cómo se está haciendo semejante al hombre a la humanidad que está en pecado? Semejante, pero él está sin pecado. Semejante al hombre que está sin Dios. Semejante al hombre que está en el desierto. Se está asimilando con la humanidad. Se está asimilando con la humanidad. Está familiarizándose con ella y con los más desvalidos. Y luego, lo más importante de todo. Aquí vamos a hacer esto. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Más que abrirse los cielos, tenemos que también leer el contraste. Estaban cerrados los cielos. Estaban cerrados. Pero por medio de él fueron abiertos los cielos. Entonces se necesitaba que él se encarnara, ¿cierto? Y que de abajo o de arriba, dicho de arriba, viniera la unción sobre él, ¿cierto? Y ahí abrirse
la voluntad, hágase tu voluntad en los cielos, así como en la tierra. Y así cumplir eso, que los cielos se estuvieran abiertos. ¿Abiertos en qué sentido? Porque estaban cerrados, pero ahora van a estar abiertos. ¿Pero en quién? Por medio de Jesucristo. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿En qué sentido? En la unción, en el poderoso. Y vino una voz de los cielos. De los cielos. ¿Y de cuáles cielos? De los cielos que están abiertos. Porque eso está diciendo el texto. Los cielos están abiertos. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Ese tú eres mi Hijo amado, los cielos son abiertos. Se está revelando ¿quién? El Padre. El Padre se está revelando a la humanidad. Tú eres mi Hijo amado. Y sale un punto y coma. El punto y coma quiere decir que quiere agregar más a ese texto. Y le dice, en ti tengo complacencia. Podemos verlo en Hebreos capítulo 1, verso 1, que dice así, que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a su pueblo por medio de los profetas, dice, hoy nos ha hablado por medio del Hijo, el cual es el resplandor de su gloria. Entonces podemos ver eso. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, podemos verlo resumido en esa indicación. Él nos ha hablado por medio del Hijo, el cual es el resplandor de su gloria, de su poder. Los cielos son abiertos, ¿dónde? En la faz de Jesucristo, en su humanidad, en su encarnación. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está la palabra viva, ahí está el resplandor de su gloria. Ahí está cuando Él dice, en ti tengo complacencia, Él es el resplandor de su gloria. Ahí están los cielos abiertos, ahí está la unción de Dios, ahí está. Y como dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Lo que no se puede ver, sacándole una foto, como decirlo así, a lo invisible, ya aparece Jesucristo. Ahí está. Y ahora está visible completamente, los cielos abiertos. Entonces vemos esa paternidad y que se está haciendo patente. ¿Quién es? El Padre de gloria. Y aquí vemos cómo es que, ¿por qué es tan importante haber dicho todo esto? Porque antes los cielos estaban cerrados, el hombre estaba bajo pecado, el hombre no tenía camino. Como dice la carta de Romanos, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice también. Y destituido de la gloria de Dios significa sin vestidura, o sea, totalmente desnudos. Sin nada. Desnudo significa sin Dios. Desnudo, sin vestidura, sin nada. Nada que tenga relación con Dios. Como una creación más, como animales. Y luego, ¿qué es lo que hace el Espíritu cuando viene todo esto? ¿Dónde va? Al desierto, donde está el hombre. ¿Y quién más está? Esta potestad que es Satanás. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Se da cuenta cómo? Ahora, esto muchas veces, bueno, lo leemos así como diciendo, bueno, estuvo ahí y el diablo quiso tentarlo y no pudo. Y creemos entenderlo así, pero no. ¿Por qué? Porque el evangelista está colocando, primero, que los cielos son abiertos en el rostro de un hombre, el cual es el Cristo, el ungido, y va hacia allá
hacia la potestad mayor del que tiene el reino de las tinieblas, y va a que y el espíritu lo lleva hacia allá. Y era tentado por Satanás y estaba con la fiera, y Satanás no pudo hacer nada más que con él. Y los ángeles le servían. Ahora bien, y después vino predicando, ¿cierto?, el evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El gobierno de Dios. ¿Contra quién? Primeramente contra la misma persona de Satanás. Así viene el espíritu y va contra la misma persona de Satanás. ¿Y contra quién? Contra todas las cosas que son de la oscuridad. ¿Y para qué? Para liberar al hombre, para que el hombre ya no esté lejos, ya no esté en pecado, ya no esté bajo esa potestad de Satanás, sino que el reino de Dios se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer el evangelio, arrepentidos, vuélvanse a mí, porque yo me he vuelto a ustedes para traerlos a mí, por medio del Hijo, para darse a conocer en toda esa, en ese amor que Dios tiene para con el hombre. Ahora, para comprender el contraste lo podemos ver en el libro de Génesis. El contraste lo vamos a ver en el libro de Génesis. Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3, verso 1. Y aquí vemos la desobediencia del hombre. Acá aparece un comercial. Vamos a taparlo. Vamos a esperar que aparezcan las señales. Y con paciencia esperamos un poquito. Bien. Y aquí está la desobediencia del hombre que sacó al hombre del huerto, ¿cierto? Dios sacó al hombre del huerto. Pero primero, ¿quién había sacado a quién de su corazón? Veamos. El hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y vino la serpiente que era más astuta, y hizo caer al hombre. ¿Y cómo lo hizo caer? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa es la tentación. Ese es el engaño. Eso es cómo es que el hombre saca a Dios de su corazón con esta nueva seducción, y lo está seduciendo a ser como Dios. Y no tanto el hombre como tanto el hombre como la mujer, porque aquí dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Para qué? Para comer. Pero ¿cuál es el sentido? Para ser como Dios. Y que era agradable a los ojos. ¿Para qué? Para ser como Dios. Y árbol codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. ¿Como qué? Para ser como Dios. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto no está diciendo que mordieron los dos la misma parte de la manzana, o como se dice, ¿cierto? No, eso, y comió así como ella, como ella también. Como él también quería comer de eso para ser como Dios, agradable para ser como Dios, para alcanzar ser árbol codiciable, para ser como Dios. Y ese fue el engaño. Y así el hombre hoy en día está endiosado, y dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque el hombre, como se cree Dios, nadie le puede decir nada, está endiosado, y para él le parecen, en su propio parecer, le parece todo correcto. Pero su fin es camino de muerte, o sea, sin Dios, sin Dios. Y vemos cómo es que luego de eso viene la reprensión del Señor. Aquí no lo vamos a leer, pero vamos a ir a lo que nos queremos ver. Aquí ya hay un castigo,
Y aquí le dice a la serpiente, le dice, eh, pondré pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces ahí vemos una guerra entre dos simientes. Pero una le va a herir en la cabeza, ¿cierto? La simiente de la mujer le va a herir en la cabeza. Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo le va a herir? En la cabeza. ¿Contra quién? Contra el reino de las tinieblas. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Y tú, el reino de las tinieblas, y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué? Porque porque Dios se hizo hombre. En esa humanidad, el hombre, ¿por qué? Por lo mismo. Vea usted cómo es, por qué Cristo se hizo hombre, por qué Dios se hizo hombre, por qué el Hijo, por qué para esta palabra entenderla y comprender de que el sufrimiento del hombre, Cristo toma el sufrir del hombre que está bajo la potestad maligna. Así se asimila a él y toma todo ese sufrimiento que tiene el hombre, no por el pecado, sino por quién, por estar bajo esa por estar bajo ese dominio del diablo. ¿Y cómo es que se le llama a Cristo? El siervo sufriente, varón experimentado en quebranto, varón de dolores, sufriendo, haciéndose uno con la humanidad bajo la presión del maligno. ¿Y a dónde los llevó? Los llevó a la cruz. Pero el maligno lo llevó allá, pero Cristo también también estaba yendo para allá. ¿Para qué? Para destruir el reino de las tinieblas, para destruir el camino de la muerte y para resucitar a un nuevo, como dice, el nuevo comienzo, la nueva vida. Por eso es que ese evangelio, cuando habla de ese nuevo comienzo, es mucho. El principio de la vida, el nuevo Génesis, porque el hombre estaba totalmente fuera. Entonces aquí después, aquí vamos a ver por qué estaba afuera. A la mujer también le dice lo mismo, al hombre, espino y cardo te producirá y comerás planta, con el sudor de la tierra. Y al último le dice, y lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Pero ¿quién sacó a quién primero de su corazón? El hombre. Sacó a Jehová Dios de su corazón. ¿Y cómo? Con la sutileza del engaño del diablo que le dijo, come de esto y seréis como Dios. Come de esto y vas a ser más sabio que Dios. Come de esto y vas a ser como Dios. Entonces, con esa imaginación, el hombre fue perturbado y comió, perdiendo la dignidad que Dios ya le había hecho, perdiendo la dignidad suya. Y cayendo ¿dónde? En ese engaño, en esa sutileza. ¿Y bajo quién? El querer ser como Dios. Y ese es el gran problema del hombre hoy en día. Ese es el gran problema. Ahí está el estrés, ahí está todo, ahí está el afán. Porque el hombre, y seréis como Dios, y el hombre, por eso es que la humanidad está tan destruida, porque el diablo le sigue diciendo y seréis como Dios. Y el hombre quiere ser así. Y aquí vemos cómo es que el diablo presenta a Dios y vemos toda la humanidad, cómo han existido todos estos reyes, estas personas, desde el faraón, el hijo del sol, hasta el César en los tiempos de Roma, el Filis Deus, y así personas que han entrado que han tenido gobernantes y dice que el poder los vuelve locos.
el poder o la fama los vuelve locos. Cualquier cosa que se cree en dioses lo vuelve loco. Es una locura. Y lo sacó. Sacó Dios al hombre del huerto. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Y ahí puso entonces puso ahí. Ahora, ¿y cuál es el contraste de la encarnación de Dios? De Cristo encarnado. ¿Cuál es el contraste? El contraste es que Cristo en ningún momento se quiso someter o destruir al prójimo. En ningún momento viene Él a amar al prójimo. Pero los gobernantes de este mundo no. Ellos los someten, los esclavizan. Pero Cristo no hizo eso. Entonces aquí tenemos que ir viendo el contraste entre cuál es la figura de hoy de un superhombre que tiene la gente, o de un estándar de vida, un estándar de hombre, o un estándar de imperio, un estándar de nación, pero comparado totalmente diferente, y la forma de gobernarlo, pero comparado totalmente diferente al estándar del Hijo de Dios. Completamente diferente. Completamente diferente. Es un contraste totalmente diferente. El otro estos quieren gobernar sobre otros para así crecer, pero Cristo no, viene a ser siervo sufriente, a servir a los demás. Y así este es totalmente un contraste. Y vemos cómo lo sacó. Entonces, vemos aquí cómo el hombre entonces está afuera. Que eso que quería llegar yo. Que el hombre ahora está fuera de ¿dónde? De Edén. Bajo el reino de las tinieblas, bajo la muerte. Y ese es el Adán. Ese es el Adán. Ese es el hombre. Pero por eso es que Cristo toma forma de siervo, semejante hombre, también se bautiza, teniendo la misma identidad del hombre como está el hombre, pero ahora cuando Él se bautiza, ¿cómo queda? Los cielos se abren, como diciendo el Edén se abre, viene la revelación completa del poder de esa palabra que dice: y vio abrirse los cielos. Ese abrirse los cielos es en la faz de Jesucristo, en el rostro del Cristo encarnado, en esa simiente que iba a golpear la otra simiente. Y al Espíritu, y una voz que le decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ahora, ¿dónde? Obrando, ¿dónde? Para la unidad de la humanidad. Para que la humanidad se vuelva una hacia Dios. Porque nadie puede sacar al hombre de la potestad de las tinieblas. El hombre no puede salir de la potestad del diablo, no puede. Pero este hombre sí. Este es el Cristo. Vino una voz del cielo que le dijo: a abrirse los cielos, con el Espíritu que venía, tú eres mi Hijo amado, el resplandor de su gloria. ¿Y dónde le impulsó el Espíritu? Directamente al desierto. ¿Y a luchar contra quién? Contra el que tiene el reino de las tinieblas. Y ahí va. Entonces vemos cuáles son los contrastes. Primero tenemos el Adán y a Jesús. También hombre. Adán fue tentado y comió así como ella, leíamos, ¿cierto? Queriendo ser como Dios y todo eso. ¿Y aquí cómo es que vino? Vino
dice, y por el poder del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Venció al tentador. Vemos que Adán fue sacado del huerto. Pero aquí vemos cómo los cielos son abiertos y viene una revelación divina sobre la faz de Jesucristo hombre. Cristo hombre, por eso es el mediador entre Dios y los hombres. Y aquí no, en el Adán no había mediador. Y vemos cómo estaba cerrado el huerto. Y aquí vemos cómo es que los ángeles le servían. Y el tiempo se ha cumplido. Así que aquí vemos esos contrastes que quería compartirlo y para que veamos esto. Por eso es tan importante ir gustando más de la lectura y ir viendo los contrastes, porque muchas veces nosotros leemos y decimos, ya el Señor fue bautizado, vino el Espíritu, ya. Pero resulta que esa es la condición del hombre. Los cielos estaban completamente cerrados y ahora están abiertos en la faz de Jesucristo y Él nos ha dado su Espíritu y gracias a Él tenemos esta rica relación abierta, como dice la Escritura, sobre nuestros corazones por medio de Jesucristo. Vamos a hacer esta oración. Padre, te damos las gracias, Señor, porque por medio de tu palabras podemos profundizar más tu obra, Señor. Y como dice tu Espíritu, Él me glorificará. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo mío. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso es que dice, hablará de mí. Y vemos, Padre amado, cómo es que tú te has revelado, Señor, en esta gran obra, Señor, por medio de tu Hijo y en tu voluntad preciosa, Señor, de darte a conocer en el Hijo amado. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo amado, en el cual tú te estás revelando día a día a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén.